Ken Usada es un estudiante de secundaria promedio con calificaciones por encima del promedio y sueños, como cualquier persona normal. Desde que aprendió a leer y escribir, se ha visto obligado a vivir con su discapacidad. En algunos casos, Ken intentaba demasiado ser extraordinario y ha tenido muchas dificultades para hacerlo, especialmente cuando se trataba de conquistar chicas. Habiendo intentado tanto y fracasado miserablemente en ser extraordinario, Ken se rindió y desarrolló una especie de envidia por aquellos que destacan fácilmente. Entre las personas que Ken odia se encuentran los dos estudiantes más populares de toda la escuela, la presidenta del consejo estudiantil, Suzune Inukami, y su vicepresidente, o asistente, Kazuki Ryusen. Aunque no se puede culpar a Ken, ya que todos en la escuela prácticamente adoran a los dos, o simplemente los odian sin razón aparente. Vaya, incluso algunos de los estudiantes pueden jurar que la pareja está saliendo, y si uno mira lo suficientemente de cerca, está claro que no lo están. Es un día normal, como cualquier otro, y las nubes de tormenta se juntan para una fuerte lluvia. También era la hora de cierre en ese momento, pero algunos de los estudiantes tuvieron que pausar lo que estaban haciendo solo para mirar al majestuoso presidente y su vicepresidente caminando por el pasillo con serias expresiones de confianza irradiando en sus caras. Mientras caminan por el pasillo, Suzune habla con su vicepresidente sobre una discusión que tuvieron que llevar a cabo sobre el bienestar de los estudiantes, y Kazuki, el vicepresidente del consejo estudiantil, le asegura que tiene todos los documentos necesarios para elaborar un buen argumento. Alegre de tener a alguien tan competente a cargo, Suzune sonríe mientras ella y su vicepresidente entran a su oficina y desaparecen de la vista. En otra parte de la escuela, Ken se despide de sus amigos mientras se dispersan para ir a sus casas. Una vez que sus amigos se han ido, Ken mira a la nada y recuerda lo inútil que es su vida en este momento. Sigue caminando hacia adelante hasta que encuentra un nido de pájaro en la esquina de una pared. Después de una inspección minuciosa, se da cuenta de lo hambrientos que están los pájaros y decide hacer el trabajo del señor, consiguiendo una escalera, alcanzando a los pájaros y alimentándolos con un poco de comida para pájaros. Cuando termina, regresa y comienza a preguntarse cuán diferente sería su vida si de repente tuviera poderes y se volviera extraordinario, sabiendo muy bien que eso era imposible. Ken rápidamente descarta el pensamiento y se apresura a entrar de nuevo en la escuela, ya que la lluvia ya está cayendo. Dentro, Ken mira el único paraguas que queda en el paragüero y piensa en robarlo. Sin embargo, su lado angelical le advirtió que no hiciera tal cosa. Por eso, Ken decide sentarse y esperar hasta que la lluvia pare, antes de volver a casa. Después de esperar durante media hora y pensar en lo genial que sería si tuviera magia, la lluvia sigue cayendo y él se molesta. Mientras hace un berrinche, Suzune aparece y le habla por primera vez en su vida. Ken tartamudea porque se queda sin palabras, pero luego Suzune le pregunta por qué todavía está en la escuela e incluso le ofrece un paraguas. Como se esperaba, Ken, que ni siquiera podía construir una oración, le dice que no se preocupe por él y que intentará llegar a casa lo más rápido posible, aunque eso signifique mojarse bajo la lluvia. Sin embargo, Suzune lo detiene de irse a casa bajo la lluvia y está a punto de ofrecerle acompañarlo a casa cuando Kazuki, su vicepresidente, aparece y llama a Ken por su nombre de pila, después de ofrecerle uno de sus paraguas de repuesto. Sorprendido, Ken agradece a Kazuki y acepta su oferta de caminar a casa juntos. Los tres esperan a que pase la lluvia mientras charlan y se burlan entre ellos. Finalmente, cuando la lluvia disminuye un poco, emprenden el camino. De camino a casa, Ken pregunta a Kazuki por qué oculta ese lado de él a los otros estudiantes, especialmente a los chicos. Kazuki le dice que es porque las chicas hablan con él demasiado, y esto puede haber molestado a los chicos mucho más de lo que esperaba. Satisfecho con su respuesta, Ken pasa a preguntar a Suzune sobre ella misma. Le hace saber que la ve como una mujer fuerte que tiene todo resuelto. Tristemente, Suzune aplasta cualquier esperanza de que él se sienta a gusto consigo mismo y le dice que ella es solo una chica normal de tercer año de secundaria. Kazuki y Ken se ponen un poco serios y le instan a Suzune a que se valore más. En este punto, Ken les pregunta directamente si están saliendo, y los dos se detienen un momento para responderle. A diferencia de lo que cuentan los rumores, Suzune y Kazuki no estaban saliendo, y se lo dijeron a Ken. Ken deja de hacer preguntas y sigue observando a los dos prodigios divertirse uno alrededor del otro frente a él. Segundos después, Suzune se pone curiosa y les pregunta a Ken y a Kazuki qué pensaban hacer después de la escuela. Kazuki le dice que aún no lo ha decidido, pero luego se pone curioso y le pregunta a Suzune por qué les hizo esa pregunta. Suzune le dice que ha sido demasiado competente y aburrida de su talento, ya que generalmente completa todos sus objetivos en un periodo tan corto. Incluso menciona que a veces no siente que está donde debería estar, y está deseando que ocurra un milagro. Poco sabía ella que lo imposible estaba a punto de suceder. Todo comenzó cuando una chispa eléctrica en el aire casi hizo que los cables de las líneas eléctricas arriba de ellos se rompieran y los mataran. Justo entonces, Kazuki y Suzune comienzan a escuchar sonidos tenues de campanas chocando entre sí. Le preguntan a Ken si podía escuchar algo, pero Ken les dice que no podía oír nada.
De repente Ken se acerca a los dos y un círculo mágico amarillo brillante aparece debajo de ellos. Sin darles oportunidad de escapar, el círculo teletransporta instantáneamente a Ken, Kazuki y Suzune a otro mundo y despiertan en otro mundo. Kazuki despierta a Ken y cuando lo hace, él lucha por aceptar lo que está sucediendo. Encuentra a Kazuki luciendo bastante preocupado y se da cuenta de que tenía razón. Han sido convocados a otro mundo. Aún peor, actualmente están en el palacio de un rey en ese mundo. Cuando se gira para ver a Suzune, la encuentra jugueteando felizmente ante la idea de ser teletransportada a otro mundo. El rey del reino de Linger, Rey Lloyd Bulgast Linger, se presenta con el corazón apesadumbrado y explica el motivo de haberlos convocado a los tres a su mundo. Según su historia, estos tres fueron convocados para ser héroes de su mundo, ya que estaba siendo atacado por el señor demonio, al que intentaron alejar hace unos años. Ahora que el señor demonio ha regresado, y mejor, con más poder bajo su cadena de mando, este hechizo mágico, la invocación del héroe, fue su último recurso, ya que nunca tuvieron otra opción más que hacerlo. El rey suplica a los tres que lo ayuden y lo asistan para derrotar al nefasto señor demonio. Después de escuchar todo lo que el rey acaba de decir, Kazuki lo detiene allí y lo maldice por traerlos a su mundo sin su consentimiento o voluntad. Ellos también tienen familias de las que les gustaría cuidar, y él exige que sean devueltos a su mundo en ese instante. Con una mirada de tristeza, Lloyd le dice que no hay manera de enviarlos de regreso a su mundo, ya que el hechizo de invocación de héroe es unidireccional. Con esto, el rey, Roy, Kazuki se enoja seriamente y decide golpear al rey. Sin embargo, su guardia intervino, y Ken le rogó que se calmara, así que lo hizo. Sabiendo que había cometido un gran error, el rey se bajó de su trono y se arrodilló ante los héroes inminentes para suplicarles su ayuda. Antes de aceptar sus ofertas, Suzune finalmente habla y les pregunta cómo saben que son héroes si no saben nada sobre ellos. Justo entonces, el asistente del mago del rey, Welsi, se levanta y les explica que el sonido de la campana que escucharon antes de ser convocados fue lo que los calificó como héroes en primer lugar. Una cosa resonó en su mente, y recordaron que Ken se quejó de no escuchar el sonido inicialmente. ¿Significa esto que Ken solo está siguiendo la corriente? Bueno, para averiguarlo, la señora Welsi lleva a 3 de ellos a la biblioteca para descubrir sus afinidades mágicas. Para hacer esto, sin embargo, cada uno deberá poner sus manos sobre una bola de cristal y dejar que brille. El color al que brille la bola indica su afinidad mágica. Suzune va primero y descubre que su afinidad es el trueno después de que la bola emite un tono amarillento. Mientras Suzune examina sus poderes, Kazuki intenta provocar una reacción de Ken preguntándole sobre sus sentimientos después de descubrir que podría ser inútil. Ken le dice que no hay nada que pueda hacer al respecto ahora, así que solo puede intentar ser positivo y dejar que el destino lo lleve a donde necesite ir. Kazuki, quien parece bastante impresionado con el razonamiento de Ken, elogia su proceso de pensamiento y se acerca a la bola de cristal para descubrir su habilidad mágica. Su poder emite un tono blanquecino en la cristal, lo que indica que tiene una fuerte afinidad con la magia de luz. Kazuki parece bastante decepcionado por esto, pero luego Suzune se pone picante y se burla de Kazuki por su afinidad. Ken intenta disuadirla, pero Suzune lo enfrenta y lo pone en su lugar. Welsi le dice a Kazuki que no se desilusione demasiado con sus poderes, ya que tiene el poder de eliminar el mal. Kazuki vuelve a su lugar y espera a que Ken haga lo suyo. Al colocar su mano sobre el cristal, se produce un brillo verde intenso, y Ken se siente un poco decepcionado también. Después de hacer algunos comentarios sobre su afinidad mágica, Kazuki y Suzune se vuelven hacia Welsi, solo para encontrarla completamente atónita al ver que un color tan raro se manifiesta. Sin decir una palabra, Welsi lleva a Ken ante el rey y le explica el brillo del cristal. Al escuchar que el color de Ken es verde, el rey bonito y alegre se preocupa seriamente por la seguridad de Ken, ya que, en ese momento, el poder de Ken era extremadamente raro y difícil de encontrar. Para protegerlo de la única otra persona que tiene ese poder, Lloyd consideró llevarlo a algún lugar lejos del reino. Antes de que termine su reunión, la segunda portadora de la magia de Ken, Rose, con el peinado verde y un agudo sentido de la presencia, que es también la capitana del equipo de rescate, irrumpe en los aposentos del rey sin previo aviso y pregunta por los resultados de la invocación del héroe. El rey se asusta mucho de Rose cuando ella le pregunta sobre los resultados de las pruebas de afinidad. Después de dar unos pasos en la habitación, ella se enfrenta a Ken y le pide al rey que le diga quién es él. Asustado, Lloyd le dice que solo es una persona normal que se perdió y se mezcló durante la invocación de héroes. Afortunadamente, Rose le cree y le pregunta el nombre a Ken. Después de las presentaciones necesarias, Welsi decide llevar a Rose a la sala de la bola de cristal para que pueda ver a los otros héroes. Rose la sigue y sale de la sala muy lentamente. Antes de que pudiera salir del rango de audición, el tonto Ken suelta el color de su bola de cristal y le dice a Rose que es verde. Rose se da la vuelta y le pide a su majestad que le preste al chico. Welsi rápidamente conjura un hechizo de concha de agua que lleva a Ken bastante alto hacia el cielo. Sin embargo, Rose siguió la concha de agua y liberó a Ken tras noquearlo.
Al hacer eso, agradece al rey por su servicio y lleva a Ken de regreso a su escondite. Mientras tanto, Wellesley vuelve con los otros dos para calmar sus mentes sobre su amigo. Ella explica el misterio detrás del color verde y les dice que solo los magos raros que se cree que tienen poderes curativos tienen tal tono. Mientras hablan, Rose lleva a Ken a su escondite para entrenarlo usando su estilo de entrenamiento poco ortodoxo, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Al caer la noche, Rose se sienta con Ken y lo presenta tanto a su escondite, que es su nuevo hogar, como a sus chicos, los 5 de ellos. Los chicos, que parecen estar colocados con alguna sazá, arrinconan a Ken contra la pared y se presentan. Rose se aparta a los chicos de Ken y les advierte que no asusten al pobre Ken. Después de reprender, enviarlos. Ella los presenta como sus compañeros de casa, que no son magos, y le dice a Ken que planea enseñarle los trucos de aprender magia de curación. Para empeorar las cosas, ella le informa que su entrenamiento comienza al día siguiente. Esa noche, Ken se pone muy inquieto, ya que no puede dormir. Finalmente, se cansa demasiado para mantenerse despierto y se duerme. Mientras tanto, Rose estaba ansiosa por ver en qué se convertiría Ken con el tiempo. Ella se para junto a su ventana y se pregunta qué viene después. A la mañana siguiente, Ken se despierta después de tener una pesadilla sobre ser teletransportado a otro, solo para descubrir que es realmente cierto, y que actualmente está viviendo su vida en otro mundo. Revisa el cuarto para ver si coincide con el de su sueño, y desafortunadamente lo hace. Uno de los hombres de Rose, que estaba preparando el desayuno para todos, abre la puerta para ver cómo está Ken. Una vez que descubre que está despierto, lo saluda y le informa sobre los invitados que vendrán a saludarlo. Ken se levanta de la cama y se refresca para que sus amigos lo vean bien. En unos momentos, tanto Susune como Kazuki llegan a la casa de Rose para ver a su amigo, Ken. Durante su reunión, Ken no se detiene ante nada para narrar las cosas horribles que pasó con Rose, cuando ella descubrió que tenía magia de curación. Para empeorar las cosas, Ken recuerda que se supone que debe pasar por un entrenamiento infernal con Rose durante las próximas 2 semanas, y se pone aún más triste. Susune y Kazuki sienten por su amigo, ya que pueden ver lo preocupado que se ve con respecto a su entrenamiento inminente con Rose. Susune pregunta si realmente quiere seguir con el entrenamiento, y Ken le dice que tiene que hacerlo para poder hacerse más fuerte y protegerlos a todos en el campo de batalla. Susune es despedida y elogia a Ken por ser valiente y valiente. También le cuenta sobre su régimen de entrenamiento y le informa que empezarán su entrenamiento de esgrima ese mismo día también. Ken echa un vistazo a sus uniformes y los felicita. Kazuki, después de escuchar tantas palabras inspiradoras de su amigo Ken, le da una palmada en la espalda y le agradece por inspirar a todos a seguir esforzándose más. Luego de ese gesto, tanto Kazuki como Susune regresan a su grupo y se despiden. Ken observa cómo sus amigos se alejan de él y espera que su entrenamiento les vaya bien. Él se pone un poco preocupado por su bienestar, pero eventualmente aprende a confiar en ellos y dejarlos hacer lo que quieren. Unos segundos después de que sus amigos se van, Rose abre la puerta detrás de Ken para saludarlo y recordarle sobre el entrenamiento. Ken, al verla, se queda congelado en su postura y se disculpa por haber visto a sus amigos a sus espaldas. Con una expresión seria, Rose le dice a Ken que no se preocupe por eso, ya que siempre será libre de ver a quien quiera. Luego, ella le entrega un diario nuevo, y lo anima a escribir en él su rutina diaria de entrenamiento y sus pensamientos al respecto, ya que esto ayudaría a su entrenamiento en general y le permitiría ajustar cualquier problema que encuentre durante el entrenamiento. Una vez que está segura de que Ken recibió el mensaje, ella le dice que se prepare para comenzar el entrenamiento después del desayuno. Luego, vuelve a la casa para desayunar. Ken traga saliva y se da cuenta de que el infame entrenamiento del infierno está por comenzar en unas pocas horas. Unas pocas horas después del desayuno, Ken finalmente comienza el entrenamiento. Antes de que comience su régimen de entrenamiento, Tong y los otros sirvientes de Rose le han contado sobre el infierno que va a enfrentar cuando finalmente comience. Sin embargo, Ken estaba bastante optimista sobre las cosas, ya que las cosas no parecían estar muy mal desde el principio. Tristemente, pronto se da cuenta de lo equivocado que estaba al pensar eso. Para comenzar su entrenamiento, Rose le presenta el concepto de mana, y le dice que su entrenamiento se centrará únicamente en cómo manifestar el mana, en magia curativa, y usarlo para ayudar a sus compañeros en el campo de batalla. Después de asegurarse de que entiende lo que es el mana, Rose lo lleva adentro, y le muestra un libro en particular que contiene información sobre lugares importantes del ejército del Rey Demonio y del Reino Linger. Ken descubre por qué Linger siempre había sido el primer reino que el Rey Demonio atacaba, ya que es su vecino. Rose también explica las otras cosas que Ken puede esperar encontrar en el libro, que pueden ser razas y demonios. Ken pasa todo el primer día leyendo el libro de página a página. En el día 2, Ken corrió como un maldito en esteroides. Para el día 3, continuó corriendo hasta que sus músculos se adolorieron y sus piernas cedieron. Rose vino y le devolvió la vida a sus piernas con su magia curativa. Ken tiene un berrinche por unos segundos, y luego se sorprende un poco al descubrir que sus piernas han sido curadas. Continúa corriendo hasta el final del día. En el día 4, comienzan a entrenar con los otros miembros del equipo de Rose. Se burlan de lo lento y tardío que fue Ken mientras corría con ellos, pero Ken intentó mantener el ritmo.
Rose nota que se queda atrás y hace comentarios maliciosos sobre su correr. Ken, que ya estaba cansado de que ella lo llamara con nombres, casi le grita, pero luego decide controlarse y evitar que le den un golpe en la cabeza. Para el día 6, Ken corría bajo la lluvia y tropezó después de ser insultado por Rose en un momento. Se levanta y de repente nota el resplandor verde de la energía curativa en sus manos. Esto lo hace darse cuenta de que puede estar aprendiendo a manifestar magia curativa a voluntad ahora. Al día siguiente, que es el día 7, Ken recibe una paliza de Rose después de volver a bajar el ritmo. Para empeorar las cosas, Rose aumenta la dificultad de la prueba y lo lanza muy alto en el aire sin razón. Para el día 9, Ken aprende a usar su magia de curación para sanar sus glúteos mientras sigue recibiendo golpes de Rose. Poco a poco, aprende la importancia de usar la magia de curación para sanar todo su cuerpo. Pronto, él comenzó lentamente a incorporar magia curativa en todo su cuerpo, y a veces mantenía la magia fluyendo lentamente en su cuerpo para mantenerse en pie. De repente, la vida se volvió mucho más fácil para él, ya que ahora encontró una manera de curar rápidamente sus músculos cuando se cansaban demasiado para moverse. Una cosa sí le molestaba a Ken, y es el hecho de que ha estado corriendo desde que comenzaron a entrenar. Empezó a cuestionar el régimen al que ahora se estaba acostumbrando, y deseaba que hubiera algún tipo de giro. No puede pasar todo su tiempo de entrenamiento corriendo y pensar que ya está satisfecho, ¿verdad? De todos modos, Ken mantiene la boca cerrada y decide confiar en su maestro, Rose, para hacer lo correcto. El día 10, Ken corre 30 vueltas más que antes y casi muere durante este régimen de entrenamiento. Para el día 11, Rose añade flexiones al régimen de entrenamiento de Ken. Después de hacer 819 flexiones de una sola vez, comienza a usar magia curativa para sanar su cuerpo. Mientras continúa con sus flexiones, Rose finalmente le dice la razón por la cual su régimen de entrenamiento es así. Ella estaba entrenando sus músculos para que fueran muy fuertes, para que pudiera correr lo más rápido posible en el campo de batalla y salvar a más personas en un tiempo limitado. Ken piensa en sus palabras y sigue haciendo sus flexiones. Para el día 12, corrió hasta la tarde y luego terminó su entrenamiento del día con flexiones. La vida se volvió un poco más fácil para Ken, ya que notó que su cuerpo se hacía más liviano con cada día que pasaba. Para el día 13, Rose hace las cosas difíciles nuevamente al hacer correr a Ken con pesas en su cuerpo. Pudo pasar ese día sin inmutarse, pero al día siguiente, alguien hace lo impensable con el almuerzo de Ken. Ken había tomado su descanso ese día, solo para descubrir que uno de los amigos de Rose se había comido su almuerzo. Aún peor, el tipo se jacta de haber comido el almuerzo de Ken, lo que lo enfurece aún más. Molesto, Ken destruye todo el comedor y persigue a los tipos por los campos para atraparlo y darle una paliza. Aproximadamente una semana después, Kazuki y Suzune, acompañados por la princesa del reino de Linger, Celia, y el jefe de los caballeros del reino, vinieron nuevamente para otra visita. Al llegar a la tierra de Rose, la encuentran sentada sobre una losa de concreto que colocó en la espalda de Ken. Por lo que parece, Rose había mejorado su rutina de flexiones, y estaba a punto de hacer las cosas mucho más difíciles para el pobre Ken Usato. Ella baja de la primera losa de concreto y coloca otra en su espalda. Kazuki y Suzune miran a su amigo con sorpresa, al darse cuenta de lo fuerte que se ha vuelto Ken en tan poco tiempo. Suzune mira los músculos impresionantes de Ken y se maravilla de lo bien definidos que están. Siglus se enfurece por el inhumano régimen de entrenamiento que Rose estaba haciendo pasar a su estudiante. Rose, sin embargo, le dice a Siglus que no se preocupe por alguien como Ken, ya que necesita poder manejar este nivel de entrenamiento si va a ser su mano derecha pronto. Ken, quien nunca supo que Rose tenía tales intenciones, se sorprende al escuchar la noticia de la boca de su maestro. Continuando, Rose menciona algunas de las increíbles cualidades masculinas que ha encontrado en el cuerpo de Ken, y le dice que tome un descanso para comer con sus amigos y la princesa. Mientras caminan a otra parte del bosque, Siglus regaña a Rose y espera que recupere la concentración. Mientras tanto, Ken y su grupo se acomodan bajo un árbol para almorzar. Ken se siente un poco confundido y les pregunta quién es la joven que los acompaña. Celia se disculpa por su rudeza y se presenta formalmente como la princesa del reino Linger. Al escuchar esto, Ken se siente muy apenado por no haberle rendido respeto desde el principio e incluso se arrodilla y le pide perdón. Sin embargo, la princesa Celia se ríe y le dice a Ken que no se preocupe demasiado por las formalidades. En cambio, ella le aconseja que se concentre en el pastel de pan finamente tejido que horneó especialmente para su picnic. Los tres amigos cortaron el bizcocho de pan y disfrutaron de algunas de las rebanadas. Mientras comían, Ken les pregunta a sus amigos sobre su régimen de entrenamiento con Sir Siglus. Kusaki le cuenta sobre su régimen de entrenamiento y también les dice lo humano que es el entrenamiento en comparación con el que pasa con Rose. Kazuki se disculpa con su amigo por tener que pasar por un régimen tan duro mientras ellos lo tienen fácil, pero de nuevo Ken le dice que no se disculpe por algo que parece disfrutar. Suzune, que estaba mirando a Ken todo el tiempo, abre su camisa sin permiso y expone sus abdominales. Al verlos, Suzune queda muy impresionada. Ken les cuenta a sus amigos sobre su divertido régimen de entrenamiento y hasta les muestra un poco de su fuerza, asegurándoles que estará allí para ellos cuando las cosas se pongan difíciles.
Suzune intenta actuar como una chica normal, pero termina actuando raro y haciendo que sus compañeros se rían de ella. Minutos después, el chico que comió la comida de Ken unos días antes aparece con una ofrenda de paz. Ken echa un último vistazo al chico que le trajo la ofrenda de paz y rechaza su ofrenda. Ken se levanta con una expresión dolorida en su rostro y carga contra el chico con intención asesina. Juntos, los dos se enfrentan y se golpean hasta que se cansan. Kazuki y Suzune se alegran un poco al ver que su amigo lo está haciendo muy bien. A juzgar por el aspecto de las cosas, Ken parece haberlos superado, y esto les dio el impulso de confianza necesario que necesitaban para entrenar más duro. Al caer la noche, Ken revisa su cuerpo y se da cuenta de que Suzune tiene razón en todo. Su cuerpo y fuerza habían mejorado mucho más de lo que imaginaba, pero había un pequeño problema con Ken, y lo pensó una vez más esa noche. ¿Realmente tiene la fortaleza mental para igualar el tipo de cuerpo que está construyendo? Ken deja la pregunta sin respuesta y se acuesta para pasar la noche. Al día siguiente, Rose finalmente lleva a Ken al infame viaje que suele llevar a sus aprendices para mostrarles la brutalidad del mundo exterior y también para completar su entrenamiento para convertirlos en buenos soldados. Rose sale para encontrarse con uno de los guardianes, Thomas, y lo convence de que abra las puertas para ella. Una vez que eso sucede, Rose lleva a Ken en un largo viaje al bosque, conocido popularmente como la Oscuridad de Linger. Ahora, para pasar su prueba final, Ken debe ir al bosque y capturar un gran oso pardo. Si no puede lograrlo, entonces falla su prueba. Ken se levanta y se queja un poco de su incapacidad para pelear, pero Rose no es de las que justifican excusas, así que lo levanta y lo lanza al aire y al bosque. Ken mira su vida llegando a su fin mientras cae en picada al medio del bosque Linger a velocidades increíbles. En un momento durante su descenso, imagina que su nombre aparece en las noticias reportado, como asesinado por Rose, pero luego sabe que sería el peor cobarde si se permitiera morir de esta manera. Así que, Ken decide sobrevivir hasta el final y completar la misión a tiempo. Para lograrlo, envuelve todo su cuerpo en un aura curativa y golpea ramas al descender. Cuando está cerca del suelo, Ken adopta la posición de perro boca abajo y levanta sus puños musculosos para golpear el suelo donde va a aterrizar. Las tácticas de aterrizaje de Ken funcionan bien, y esto le ayuda a aterrizar de forma segura sin sufrir lesiones graves. Ahora que está allí en el bosque, es ahora o nunca. Ken piensa una vez más en los grandes osos pardos y se estremece ante la idea de tener que cazar uno de ellos. Justo cuando pensaba que estaba fuera de peligro, un gran oso grizzly blanco aparece detrás de él y amenaza con acabar con él allí mismo. Ken siente que su vida pasa frente a sus ojos mientras su cuerpo se congela en el tiempo, sin saber qué hacer en ese momento. Finalmente, reúne fuerzas y corre lo más rápido que puede por su vida, completamente asustado del enorme oso que lo persigue. El oso también mantiene el ritmo de Ken, e incluso lo iguala en algún momento. Ken se da cuenta de esto y aumenta su velocidad curando sus músculos cansados una y otra vez. Incluso después de hacer tal cosa, el oso todavía lo alcanzó, amenazando con derribarlo. En este punto, Ken sabe que las cosas están a punto de salirse de control, así que obliga a su mente a pensar en una manera fácil de salir de este problema, para que tanto él como su mente puedan salvarse. Además, en comparación con el régimen de entrenamiento infernal del que sobrevivió con Rose, este oso no es nada. Ken piensa rápido y encuentra un buen plan para mantener a los osos escondidos. Lleva al oso al borde de un acantilado solo para poder aislarlo y derribarlo cuando lo haya acorralado. Tristemente para Ken, el papá oso tenía refuerzos. Y antes de que se diera cuenta, dos grandes grizzlies azules se unen a papá oso para perseguir a su presa musculosa. Ken rápidamente olvida el plan cursi que tenía previamente y corre tan rápido como puede hacia la nada. Por suerte para él, encuentra una cascada justo delante de él y no duda en saltar a la cascada. Afortunadamente, los osos se asustan un poco de la altura, así que se detienen al borde y regresan a sus actividades diarias normales. Pues, se les fue el almuerzo. Después de sumergirse de cabeza en la cascada, Ken logra encontrar su camino a la orilla del río. Se levanta y empieza a secar su ropa para la noche. Luego desenvuelve su bolsa para revisar sus suministros y encuentra solo algunas raciones de emergencia, una cantimplora y un cuchillo sin nada para encender fuego. Ken toma una nuez con cáscara de las raciones de emergencia y muerde tan fuerte como puede para llegar a la parte blanda del interior. Buen provecho, Ken-kan. Después de cenar, Ken escucha un rugido muy fuerte a lo lejos. Aún así, ignora el gruñido y descansa para el día siguiente. Antes de dormir, encuentra un árbol cerca de él y usa su cuchillo para hacer una marca en él, señalando su primer día en la jungla. A la mañana siguiente, Ken se despierta y comienza su trabajo diario, que es cazar los osos grizzly. Él decide aprender 1 o 2 cosas sobre su objetivo antes de acercarse demasiado. Para hacer esto, pasa el día marcando territorios e investigando lugares populares para los osos grizzly. En un momento, encuentra marcas de arañazos en un tronco de árbol particular y se pone en alerta máxima, pensando que un grizzly está cerca.
Escucha algunos ruidos en los arbustos cercanos y saca su cuchillo para enfrentarse a lo que sea que venga de los árboles. Para su sorpresa, un pequeño conejo negro asoma la cabeza entre los arbustos para observar a la persona más allá del arbusto. Ken Usato se acerca más al conejo y descubre que tiene una pequeña herida en la extremidad trasera derecha. Ken se acerca al conejo y usa su magia curativa para sanar la herida. Una vez que termina, acaricia al conejo y vuelve a su trabajo diario. Después de correr unos segundos, se da la vuelta y encuentra al conejo siguiéndolo. Intenta ahuyentar al conejo, pero al final solo logra que lo siga. Finalmente, Ken se acostumbra al conejo y con el tiempo, le pide al conejo que le muestre dónde viven los grandes osos grizzlies. El conejo, que sorprendentemente escuchó lo que Ken tenía que decir, se da la vuelta y lleva a Ken al lugar de los grandes osos pardos. Allí, Ken encuentra a los osos pardos durmiendo pacíficamente en sus guaridas. Ken se queda allí el mayor tiempo posible y estudia todo lo que hay que estudiar sobre los grandes osos pardos, antes de dar por terminado el día. Por lo que pudo notar, los grandes osos pardos viven en grupos, pero, al mismo tiempo, Ken no podía entender por qué este grupo en particular eligió permanecer juntos como una familia. Desafortunadamente, Ken no pudo obtener su respuesta. Él regresa a un río cercano y vuelve a llenar su botella de agua para la noche, a pesar de tener dudas sobre la limpieza del río. Claro, el agua parece limpia, pero Ken sospecha que puede estar contaminada por gérmenes. El conejo sigue siguiéndolo a donde quiera que vaya, y esto le hace un poco de gracia a Ken, quien continúa su investigación por el resto del día. Ken toma un descanso en un momento y bebe el agua del río. Minutos después, su estómago casi es invadido por un terrible dolor de estómago. Intenta usar magia curativa para curarlo de inmediato, pero desafortunadamente para él, eso no le ayudó en absoluto. El conejo comprende su situación y decide ayudarlo la próxima vez que se levante. Después de normalizar su estómago, el conejo lleva a Ken a un lago muy aislado en el bosque. Allí, Ken encuentra agua potable y toma un sorbo. Se vuelve para agradecer al conejo por ayudarlo con su problema de agua, pero luego ve que el conejo está mirando en otra dirección. Intenta llamar al conejo para contarle lo que está pasando, pero luego el conejo parece demasiado concentrado en lo que le molesta. El conejo ignora a Ken y sube a un árbol antes de instar a Ken a que lo acompañe. Ken se sube al árbol y no encuentra nada enfrente. Luego se da la vuelta una vez más para revisar al conejo y lo encuentra temblando como si supiera lo que se avecina. Ken vuelve a mirar frente a él y justo en ese momento encuentra la horrible serpiente gigante arrastrándose por el suelo del bosque. Ahora bien, se sabe que esta serpiente ha estado aterrorizando a los animales del bosque durante años, y hasta el conejo, que no tenía miedo de los grandes osos pardos, estaba muy asustado de esta. Ken luchó por entender lo que estaba sucediendo frente a él, ya que nunca había leído nada sobre una serpiente así antes. Si hay algo que podría señalar es que la sed de sangre de la serpiente podría hacer temblar a Hércules. Ken se prohíbe acercarse demasiado a la serpiente y espera pacientemente hasta que pase de largo. En el cuarto día, Ken continúa su investigación sobre los grandes osos pardos. Al principio, los encuentra lindos, pero sabe que tiene que enfrentar y derrotar a uno de ellos si quiere pasar el desafío de Rose. Ken guarda su cuchillo en el bolsillo y espera al día siguiente antes de desafiar al gran oso blanco. Al día siguiente, hay un fuerte aguacero, y Ken se levanta y se prepara para salir a la lluvia intensa y comenzar su actividad del día. Pero luego, el conejo le agarra las piernas y le impide entrar en la lluvia para recoger su cosa. Cuando la lluvia cesa, Ken vuelve al camino y se dirige hacia la guarida del gran oso para hacer la tarea y pasar la prueba. Al llegar, encuentra a los osos, tanto al papá oso como a los demás, todos destrozados y muertos como animales atropellados. Ken sonríe ante su desgracia y se pregunta qué dirá Rose cuando descubra lo que pasó. Investiga un poco más y se da cuenta de que la gran serpiente debió haberlos matado. Esta vez, no los mató por comida, y solo lo hizo por deporte. Justo entonces, uno de los bebés oso apareció de la roca donde se escondía y se acercó a su mamá muerta para ver cómo estaba. Ken presencia al pobre bebé oso gemir sobre su familia muerta y promete vengar las muertes de los osos matando a la serpiente. Se deja llevar por la rabia que siente y se pone en modo de ataque, avanzando hacia el bosque para buscar a la serpiente. Mientras tanto, Kazuki y Suzune visitan la casa de Rose para ver cómo está su amiga. Sin embargo, se quedan muy sorprendidos al descubrir que Ken ha estado fuera de la casa durante 10 días seguidos. Kazuki se preocupa un poco y se dirige al bosque para encontrarlo. En su camino allí, Suzune le dice que no se preocupe demasiado por Ken, ya que es un chico grande y puede cuidarse solo. Además, esta es una prueba que Rose le dio, así que no debería haber mucho que temer. Kazuki se tranquiliza después de escuchar las palabras de Suzune y decide confiar en el poder de Ken. Ken, por otro lado, come y engulle tanta comida como puede para preparar su cuerpo para la inminente pelea contra la serpiente. Después de afilar una estaca de madera, Ken le pide al conejo que lo lleve al lugar donde está la serpiente. El conejo olfatea un poco y lleva a Ken al lugar de la serpiente. Ken encuentra al cachorro del día anterior mordiendo el cuerpo de la serpiente y se une a él para atacar al reptil. Después de esquivar algunas veces y similares, Ken logra golpear a la serpiente en el ojo. La serpiente reacciona al dolor y empuja a Ken hacia atrás. Ken recibe una derrota la mayor parte del tiempo,
y se mueve para otro ataque. Esta vez, la serpiente clava sus colmillos en la mano izquierda de Ken y se queda quieta la mayor parte del tiempo. Ken, quien también tenía su cuchillo en esa mano, lo clava en el techo de la boca de la serpiente hasta que suelta su mano. Ken sintió el efecto del veneno de la serpiente por un tiempo, pero luego lo curó rápidamente con su magia curativa. Luego fortalece sus músculos para un ataque final y termina golpeando a la serpiente en la cabeza hasta que deja de moverse. Ken recupera el aliento después de una victoria abrumadora y sonríe cuando el cachorro se acerca para agradecerle por vengar a su familia. Promete curarlo inmediatamente después de que saque todo el veneno de serpiente de sus manos. Justo cuando pensaba que nada podría ser peor, la serpiente se levanta para un último asalto y acabar con Ken de una vez por todas. Incapaz de levantarse, Ken espera su muerte y culpa a Rose por enviarlo a una misión tan peligrosa. Unos momentos antes de que el serpiente le corte la cabeza, Rose aparece y aplasta la cabeza del serpiente con su increíble fuerza. Una vez que termina con la serpiente, pisa con fuerza sobre ella para asegurarse de que termine de verdad esta vez. Sorprendido, Ken le pregunta cómo pudo encontrarlo a tiempo. Es entonces cuando Rose revela que el conejo es Kukuru, su mascota, a quien envió para vigilarlo durante toda la prueba. Le dice a Ken que la herida en la pata trasera derecha de Kukuru fue solo un acto para ganarse su favor. Luego ella menciona que siempre estaba cerca para intervenir en caso de que algo le pasara, así que él no tenía nada de qué preocuparse. Aunque había planeado intervenir lo menos posible, no se sabía qué podría pasar. Ken le pregunta sobre la serpiente y ella le dice que es una serpiente creada por el ejército del Señor Demonio. Siglis no pudo terminarla en la invasión anterior y escapó al bosque para continuar con su vida. Luego, ella pasa a explicar que la serpiente era tan fuerte que incluso 8 hombres tendrían dificultades para combatirla. Ken le grita por ponerlo en tanto peligro, pero de nuevo, Rose dijo que quería que él experimentara pelear con algo mucho más fuerte que él. Hasta ahora, era bastante interesante de ver. El osesno al lado de Ken gruñe a Rose por poner en peligro la vida de su amigo. Ken, sin embargo, se levantó y acarició al oso hasta que se calmó. El oso abraza a Ken y le toma verdadero cariño. Rose lleva al oso con ellos para que pueda entrenar para ser la mascota de ataque de Ken y fortalecerse juntos. Rose los levanta a todos con una mano y le recuerda a Ken las cosas terribles que le dijo en su momento de muerte. Ella amenaza con quitarle el sueño por la noche y luego lo deja pasar. Esa noche, Rose finalmente asciende a Ken para ser su compañero y le insta a que se prepare para seguirla al próximo campo de batalla, ya que tiene la sensación de que el Rey Demonio atacará el reino de Lingre pronto. Por ese tiempo, el Rey Demonio saluda a su comandante suprema, Amila, y le dice que acelere el plan de invasión contra el reino de Linger. Ken, después de enterarse de la guerra inminente, le pide a Rose que aclare las cosas un poco. Rose le cuenta sobre su trabajo en el campo de batalla, informándole que trabajará con ella en primera línea para sanar a los heridos en el lugar, de modo que puedan seguir luchando hasta que la batalla termine. También le dice que formarán parte de la vanguardia y que trabajarían sin descanso para llevar a los enemigos desde el frente hasta las estaciones de curación en la retaguardia, para mantenerlos con vida. Al escuchar esto, Ken se pone un poco más curioso que antes y le pregunta a Rose qué pasa con Tong y los demás. Rose le dice que hay otros, pero que, nuevamente, Ken parece ser el mejor para el trabajo en este momento. Ken le dice que siente que aún no está listo y que todavía necesita más entrenamiento. Sin embargo, Rose le dice que está bien sentirse así, pero también le recuerda que debería prepararse en el poco tiempo que les queda antes de que el ejército del Señor Demonio invada Linger. Mientras tanto, el Rey Demonio instruye a su tercer comandante, Amila, sobre el próximo curso de acción a tomar en esta guerra para no repetir errores del pasado y dejar que Linger gane. Para terminar su reunión, recuerda a Amila sobre su seriedad y le pide que sonría un poco más. Con eso, él la despide y la deja salir de su habitación. Justo afuera de la habitación del Señor Demonio aparece Hiriluk, el médico demonio e innovador para el Rey Demonio, para burlarse de Amila por lo preocupada que parecía después de reunirse con el Señor Demonio. Amila le dice que se meta en sus asuntos y deje de meter la boca donde no la quieren. Luego ella camina en la dirección opuesta para seguir haciendo lo suyo. Hiriluk la detiene para que no se vaya de su lado y la invita a ver su último diseño de monstruo para la guerra contra el reino Linger. Viendo que no tenía nada que hacer, Amila decidió seguir a Hiriluk para ver su último prototipo. Al llegar a su taller, encuentra que el nuevo prototipo es una mejora del demonio serpiente anterior que Ken mató en el bosque en aquel entonces. Amila no está impresionada en absoluto por las similitudes y Hiriluk lo nota. Para calmar su corazón, le dice al comandante que la serpiente es una serpiente altamente venenosa que tiene un cuerpo grande con colmillos afilados. Después de eso, él nombró el proyecto Prototipo de Monstruo hecho por Demonios 72, Valjinak. Amila le recuerda lo que pasó con la versión anterior de la serpiente demonio, y le dice que siente que el mismo destino le ocurrirá a esta serpiente demonio en el futuro. Hiriluk se lanza en una oleada de quejas mientras intenta demostrarle que esta serpiente es mucho mejor que la anterior.
Incluso le dice que el soldado que derribó al anterior se llama Siglis. Sin embargo, Amila relata los verdaderos dolores de cabeza del ejército de Linger, y ese es el equipo de rescate, especialmente su líder, Rose, quien manda a sus trabajadores correr por el campo de batalla y recoger soldados heridos antes de llevarlos a la parte trasera del campo de batalla para curarlos. De esta manera, pueden minimizar sus bajas por un montón. Amila también confiesa que Rose es una luchadora de primer nivel, y esto la hace muy molesta de tratar. Además, Rose parece guardar un profundo rencor hacia su maestro y quiere hacer algo al respecto. Lamentablemente, Amila podía hacer muy poco al respecto, ya que tiene prohibido luchar en las líneas del frente ahora que es comandante. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, ya que tiene a alguien que puede ayudarla a matar a Rose en el campo de batalla. Ella llama a esa persona el mago inmortal de la oscuridad, el Caballero Negro. Muy temprano en la mañana siguiente, Ken se despierta como un hombre feliz que acaba de dormir en una cama después de un mes completo de entrenamiento y de dormir sobre las duras rocas. Se levanta de la cama y va al patio trasero para tratar a su oso pardo azul, a quien llamó Blurin, con una buena comida frutal. El dúo come la comida juntos y se unen mientras disfrutan de la deliciosa fruta. Pronto, el conejo negro de antes aparece y encanta a Ken para que le dé algo de fruta para comer. Rose aparece un poco más tarde y sorprende a Ken llamando al oso Blurin. Ella verifica para confirmar si ese es realmente el nombre que Ken desea darle, y él le dice que sí. Ella le dice a Ken que ya ha informado al rey sobre el oso, quien le dio permiso para quedarse con el oso. Sin embargo, si el oso va a ser un miembro integral del equipo de rescate, entonces tendrá que ganarse su lugar y hacer algo sobresaliente. Rose luego le da al oso una mirada amenazante que lo hace acobardarse de miedo solo por su audaz mirada. Ken tiene la sensación de que Rose quiere que Blurin se haga útil en ese instante, así que le pregunta qué quiere que haga el oso grizzly azul. Rose inmediatamente encuentra un tedioso régimen de entrenamiento de simulación, tanto para Ken como para su precioso oso. En pocos minutos, Rose hace que Ken se ponga algunas pesas y también lleve a Blurin para comenzar el entrenamiento de simulación. Una vez hecho eso, ella le explica el objetivo del entrenamiento, que es imitar la realidad del campo de batalla. Ken debe imaginar a Blurin como un soldado herido que debe salvar antes de que muera. Para completar el entrenamiento, Ken tiene que correr varias millas para llegar a la retaguardia del frente de batalla, para que Blurin pueda llegar a tiempo. Ken comienza su entrenamiento en serio y corre lentamente al principio, solo para conservar mana. Sin embargo, Rose le grita que mantenga el ritmo para que Blurin no pierda la vida debido a su lentitud. Después de correr solo unos pocos metros hacia adelante, los matones de Rose comienzan a salir de los arbustos cerca del camino para atacar a Ken como lo haría el enemigo en un campo de batalla real. Aunque Ken está sorprendido por esto, aún logra evitar salir lastimado. Finalmente, escapa de todos los ataques sorpresa y sobrevive a la primera hora del desafío. Justo cuando pensaba que estaba fuera de peligro, otro de los secuaces de Rose aparece desde el suelo y le lanza sus espadas de madera. Ken esquiva la espada y se encuentra cara a cara con el maestro de la trampa. Él se abre camino y continúa moviéndose hacia la última vuelta de la carrera. Después de correr durante 4 horas seguidas sin detenerse, el cuerpo de Ken finalmente se rinde y se desmaya por agotamiento. Poco después, aparece Rose y le da una charla sobre la razón por la cual se agotó tan fácilmente. A juzgar por el entrenamiento que le ha dado, se supone que Ken debe soportar al menos 6 horas de carrera continua mientras lleva a alguien o algo a cuestas. Cuando termine, ella coloca sus manos en su frente y lo sana mientras le dice que adquiera la fortaleza mental y la determinación necesarias para mantenerse corriendo por todo el campo de batalla. Después de curarlo, le da un breve descanso y le instruye que continúe corriendo por la ciudad del castillo con Blurin después de que su mana se haya recuperado por completo. Ken pasa la siguiente hora reuniendo su mana y cuando lo recupera todo, continúa corriendo por la ciudad con Blurin en su espalda. Al principio, los aldeanos están un poco asustados del tipo extraño que corre por el pueblo con un oso a cuestas, pero luego notan el uniforme que Ken lleva puesto y se dan cuenta de que es de Rose, la loca médica curadora. Ken sigue corriendo hasta que encuentra un puesto que vende la fruta que él y su oso estaban comiendo esa mañana. El dueño del puesto llama a las frutas pefles y menciona que son una especialidad del reino. Siguiendo adelante, Ken le pregunta a la mujer que le diga por qué a los aldeanos no les molesta que él corra por el pueblo con el oso. La mujer le dice que es por el uniforme que él lleva puesto. Confundido, Ken pide más aclaraciones, y la mujer le dice que los aldeanos ya están acostumbrados a ver hombres locos y aterradores corriendo por el pueblo con ese uniforme, así que han aprendido a no pensar mucho en eso. Ken de repente lo entiende y le agradece por hablar con él. En cuanto a la fruta, él no tenía dinero para comprarla, así que le dijo que volvería la próxima vez. La señora le ofrece la fruta gratis, y Ken la acepta de buena fe antes de dársela de comer a su oso. Pronto, él se va, y una señora que tiene orejas de gato llamada Amako aparece del edificio detrás del puesto, para preguntar a la señora sobre el miembro del equipo de rescate que acaba de ver. No sale mucho de su conversación, así que todo vuelve a la normalidad. Ken continúa moviéndose hacia los terrenos del castillo y considera reunirse con sus compañeros, Kazuki y Susune.
Sin embargo, en su camino, un tipo rubio lo ve y corre tras él mientras lo llama hasta que se desmaya. Ken mira hacia atrás y encuentra al pobre hombre tirado en el suelo. Lo levanta, lo sana y se presenta adecuadamente como Ken de Rose. El chico rubio también se presenta como Orga Fluer, una de las otras dos personas de las que Rose estaba hablando. Ken rápidamente se familiariza con Orga y descubre lo impresionante que es. Orga lo elogia por someterse y pasar el pesado entrenamiento del capitán, y le informa que es uno de los curanderos que permanece en la parte trasera del campo de batalla. Además, es un curandero más débil que Ken y no puede curarse una vez herido. También le habla a Ken sobre su hermana que lo apoya con el proceso de curación, y le dice que todos intentan trabajar juntos para poder curar a tantos como sea posible. Ken le dice que el capitán le ordenó unirse a la vanguardia, pero luego piensa que no es apto para el trabajo. Aunque está sorprendido por la descripción del trabajo, Orga todavía intenta explicarle la complejidad del mismo y le hace saber que será la única esperanza para los soldados que luchan en el frente de batalla. Una vez que termina de hablar, Orga se levanta y se prepara para despedirse. Ken también se levanta y recoge a Blurin para seguir moviéndose por la ciudad. Antes de irse, Orga le dice a Ken que no odie demasiado a Rose, ya que ella solo es un poco torpe con las personas, pero generalmente tiene buenas intenciones. Ken le asegura que no se preocupe demasiado por él, ya que no guarda mucho rencor contra Rose. Ken se va poco después, dejando a Orga con su hermanita, Ururu, que baja corriendo para ver cómo está. Después de correr unos metros más, Ken llega a la entrada del castillo y el guardia allí lo deja entrar sin ningún problema. Al entrar, atraviesa la multitud mientras sostiene a Blurin y encuentra a Suzune entrenando sus habilidades de esgrima con sus compañeros. Suzune lo ve pronto y detiene su entrenamiento para hablar con su amigo. Después de sentarse con él, Ken le presenta a su oso gris azulado y habla sin parar, solo para notar que Suzune está perdida en sus pensamientos. Cuando vuelve a la realidad, le pide a Ken que le permita tocar el oso, a lo que él responde que sí. Suzune intentó tocar al oso, pero el oso terminó apartando su mano de un golpe. Luego lo intenta de nuevo y el oso muerde su mano. Sorprendido, Ken le muestra cómo se hace todo, pero aún así termina perdiendo una mano. Más tarde, ambos amigos se sientan junto a la fuente para relajarse. Ken nota los callos en las manos de Suzune y los cura de inmediato con su magia curativa. Una vez que todo está curado, Suzune le pregunta a Ken si puede venir a verla. Ken le rompe el corazón al decirle que solo estaba allí para ver a Kazuki. Aunque decepcionada, Suzune le dice que Kazuki está actualmente fuera de la ciudad en un viaje con Siglis para cazar monstruos y ganar experiencia.